Bien, esta es la base de datos con la que estábamos trabajando. Habíamos generado algunas consultas. En realidad, todos los gestores de base de datos permiten generar estas consultas, ya que habíamos indicado si el diseño de la base de datos está bien realizada. Entonces, mediante las consultas nosotros podemos extraer información en base a algunos criterios, porque generalmente en un sistema que corre a través de Internet, la información se va almacenando en la base de datos de tal manera que eso va creciendo exponencialmente, ¿verdad? Si por decir el gerente de un banco quiere saber cuántas transacciones se realizaron en el transcurso del día, ¿verdad? Cuál es el monto, etcétera. Entonces, esa información se va a extraer a partir de los datos que se van registrando mediante la interfaz del sistema en la base de datos, ¿no? En la base de datos. Lo mismo sucede en la universidad, se generan reportes seguramente para saber qué estudiantes tienen la nota de 80 para arriba, quiénes están al día con sus pagos, qué estudiantes, por decir, tienen notas bajas, y en base a esa información, en base a esos informes, se va tomando decisiones, ¿no? Por tanto, eso es lo que habíamos visto. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es crear algunas vistas que se llaman formularios, que de alguna forma son la interfaz de usuario que nos va a permitir crear access rápidamente. Cuando se trabaja con páginas que corren a través de Internet, generalmente esas vistas están desarrolladas, les había dicho, con HTML, PHP, ¿no? Pero Access nos permite generar esas vistas de manera rápida y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces vayamos aquí a la pestaña Crear. Todos hagan clic aquí en la pestaña Crear. En esa pestaña, aparte de tablas, consultas, observen, tenemos otro apartado que lleva el nombre de formularios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear formularios. Si bien esa interfaz de usuario, algunas empresas se hacen desarrollar específicamente, si es una farmacia la empresa, la vista está creada para el manejo de esos datos de la farmacia. Si es un supermercado, la interfaz de usuario está diseñado para el supermercado. Eso va a depender de la empresa. Entonces, Access nos permite crear unas vistas de manera rápida, esto pero en base a los datos que nosotros queremos representar en esta vista. De una de las tablas puede ser de más de una tabla, de una consulta. Eso va a depender de qué objetos queremos utilizar para crear este formulario. Entonces, aquí, de igual manera que en los anteriores objetos, podemos hacer el diseño desde cero en un formulario en blanco. O podemos hacer desde la vista de diseño también. Para estos dos ejemplos, tanto para los formularios como para los informes, nosotros vamos a crear mediante el asistente de formulario. Si bien lo podemos hacer desde un formulario en blanco, desde la vista de diseño, esto ya es para aquellos que saben un poco de programación, porque lo que hay que hacer es de alguna manera enlazar cada objeto. En cambio, el asistente nos va a permitir generar rápidamente esas vistas de manera fácil, sin necesidad de saber fundamentos de programación. Por tanto, todos hagan clic aquí en esta pestaña que dice, en este comando, asistente para formulario. Haciendo clic en este comando, seguramente les está saliendo este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, en la primera vista, nos pide seleccionar la tabla o la consulta con la que vamos a trabajar. Porque recuerden que les había dicho que tanto los formularios como los informes nosotros podemos generar a través de las consultas o las tablas. Generalmente los formularios se van a crear, estos formularios se van a crear con tablas, ¿no? Pero también nosotros podemos generar
con los informes, ya que están orientados a ver la información que puede ser de las tablas o de las consultas, pero también están orientados estos formularios para poder seguir agregando esos datos, para poder seguir agregando o registrando la información hacia esos objetos. Por tanto, si yo despliego aquí, miren, hago clic en esta pestaña, aquí me está mostrando todos los objetos que yo tengo, tanto tablas como consultas, ¿sí? Entonces, este primer formulario vamos a crear con clientes, entonces seleccionen aquí la tabla clientes, con esa vamos a trabajar. En el lado izquierdo, aquí hay dos áreas, miren, dos paneles. En el lado izquierdo me está mostrando los campos que están disponibles de esa tabla que hemos seleccionado. Por ejemplo, en clientes me dice que tengo un ID del cliente, el nombre de la compañía y todo lo demás. Y en la parte derecha van mostrando los campos que nosotros vamos a seleccionar. Yo decido crear este formulario con todos los campos de esta tabla clientes. Asumamos que este es para seguir registrando. Entonces simplemente hacemos clic sobre este botón que tiene el símbolo, dos símbolos mayores, miren. Esto va a hacer que yo agregue todo el contenido de la tabla clientes a este otro área que dice campo seleccionado. Miren, voy a hacer un clic sobre este botón y ahí está. Miren, ya está seleccionado todo. ¿Sí? Luego le damos clic en siguiente. Aquí en la siguiente vista me está mostrando cómo quiero ver esta información, qué distribución deseo aplicar a estos campos que he seleccionado de la tabla clientes. Entonces, esto solamente es la forma de ver, ¿no? Si estaba en columnas por defecto, quiere decir que me va a mostrar de esta manera. Lo que está de color naranja es generalmente el nombre, el título del campo. Aquí me va a mostrar los datos. En tabular sería en forma de tabla, así como nos muestra las tablas. De esa manera nos estaría mostrando también el formulario. También lo podemos ver en vista hoja de datos, de esta manera, o justificado, ¿no? Que de acuerdo al ancho de cada campo, que se vaya acomodando la información. Para este primer ejemplo vamos a elegir en columnas, ¿ok? En columnas. Generalmente se ve mucho mejor en esta vista. Le damos siguiente. Aquí nos está pidiendo el título que deseamos aplicarle a este formulario. Como estamos trabajando con una sola tabla, por defecto Access me está recomendando que también lleve el nombre de clientes. Si hubiese elegido más de una tabla, seguramente aquí me mostraría ese nombre de tabla, pero aquí lo vamos a añadir la palabra formulario. Colóquenle formulario. Si bien esto igual va a estar reflejado en los objetos con otro icono, pero no está de más que lo coloquemos que este es un formulario. Luego, en la parte inferior me dice qué deseo hacer con este formulario. Si yo quisiera modificar el diseño del formulario, tendría que abrir con esta opción que dice modificar el diseño, pero no lo vamos a modificar, por tanto simplemente vamos a dar la primera opción, la que nos está sugiriendo, que dice abrir el formulario para ver e introducir la información. Generalmente ese es el objetivo de los formularios, ¿no? Ver o realizar la inserción de datos hacia los objetos que se llaman tablas. Una vez que hayamos seleccionado la primera opción, le damos finalizar. Y ahí está. Ya tenemos otro objeto. Miren, puede observar esta parte derecha, o perdón, la parte izquierda de su ventana. Hay otro apartado que dice formularios y ahí tenemos el primer formulario que hemos creado justo con la tabla clientes, ¿no? La tabla clientes. Este formulario lo que va a hacer es agarrar la tabla clientes y está extrayendo en este caso el primer registro. Mira, yo tengo este primer registro en clientes. Por tanto, en la parte inferior, si yo le doy clic en este botón que dice siguiente registro, me va a tener que cargar el siguiente y el siguiente sucesivamente. ¿Vieron? Un registro a la vez me va a mostrar, ¿no? Entonces, en esta vista, si yo quisiera añadir un nuevo formulario, aquí al final tenemos una opción que dice nuevo registro. Va a cargar el formulario en blanco de tal manera que yo puedo seguir añadiendo aquí. Puedo colocar otra vez un nombre de ID, el nombre de la compañía, el contacto, etc. Ese registro va a ir a parar a este objeto que se llama clientes.
¿Les salió, jóvenes? ¿Lo tienen? ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Lice. Bien, vamos a crear una más, un formulario más. Entonces, nuevamente, para los que llegaron un poco tarde, miren, crear nuevamente. Nosotros vamos a crear con el asistente porque es más rápido, les dije, porque de otra manera, si hacemos clic en blanco o en diseño, tendríamos que saber un poco de fundamentos de programación. Con el asistente es mucho más rápido y mucho más fácil. Le damos clic en asistente para formulario. Aquí vamos a elegir otra tabla. Mire, por decir, esta tabla va a ser para los empleados. Asumamos que esta vista va a ser para que la secretaria registre a los empleados o para que el personal de recursos humanos, por decir. Entonces aquí seleccionamos tabla empleados. Como es para registro, también necesariamente todos los datos. Como hace rato yo les decía, si yo en este formulario pretendo solamente visualizar la información, entonces en ese caso yo puedo ir eligiendo, por decir solamente quiero ver el nombre. Miren, voy a hacer este ejercicio aquí, el nombre, ¿vieron? Puedo ver la fecha de nacimiento, selecciono aquí la fecha de nacimiento y el primer botón que tiene el símbolo mayor. Con eso voy a ir añadiendo los campos de estos disponibles a los campos seleccionados. Quiere decir que el formulario se va a crear con estos campos que están seleccionados. Dependiendo, por decir quiero la dirección también, quiere decir que el formulario solamente tuviera que mostrarme con estos tres. Pero como estoy pretendiendo insertar información, cuando insertamos generalmente es con todos los campos. Entonces este otro botón puedo hacer nuevamente que se vuelva atrás. Y esto de acá me permite elegir de una sola vez todos los campos. Entonces hago clic en esta que tiene dos símbolos mayores y ahí está. Le damos siguiente nuevamente. Para este otro ejemplo, miren, vamos a elegir esta que dice justificado. Lo único que va a cambiar es la forma de ver, la vista, hoja de datos de alguna manera. Pero igual que en el anterior, nos va a seguir mostrando la información de la tabla que hemos seleccionado. Por tanto, justificado, siguiente. Aquí, como estoy creando el formulario con la tabla empleados, me sale ese nombre, pero lo podemos aumentar también, les dije, la palabra formulario. Esto no es obligatorio, o lo pueden dar otro nombre si ustedes desean. Y como no hemos hecho el diseño desde cero, entonces generalmente vamos a trabajar con esta opción. Les decimos que abra el formulario para ver lo que vamos a introducir en dicha tabla. Y ahí está, miren. Me está mostrando ahora, este es otro formulario que hemos creado con la tabla empleados, pero lo único que ha cambiado es su vista. Aquí esto es injustificado esta, ¿no? Porque se está acomodando. Miren, de acuerdo al ancho está el ID del empleado, su apellido, su nombre, su cargo, su tratamiento, la fecha de nacimiento, etcétera, toda la información, ¿sí? Nos está mostrando de esta manera. Y en esta otra nos se ha mostrado en columnas, ¿no? Aquí uno, pero igual, es un registro a la vez. Si yo aquí, por decir, aquí tengo nuevos registros, miren, si le voy dando siguiente, ahí está, miren, está generando. Me está mostrando el registro a la vez. Pero también puedo seguir añadiendo. Si yo le doy clic aquí en esta parte inferior donde está el botón que dice nuevo registro, entonces ahí me carga el formulario de tal manera que yo aquí puedo añadir y cada vez que añada un registro va a ir a parar esa información a la tabla clientes. Por tanto, el formulario simplemente es una interfaz que en este caso nos va a permitir registrar. Pero también podemos crear formularios para visualizar la información. Si yo quisiera ver mediante un formulario lo que hemos generado con una de las consultas, por decir, entonces en vez de tabla selecciono consulta. Ahora sí, les salió, ¿verdad, jóvenes? ¿Están siguiendo? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oh, claro, Liz. Ya, perfecto. Entonces, para este ejemplo, dos formularios. Ahora vamos a pasar a ver lo que son los informes. Los informes, aquí tenemos en crear, en la pestaña crear, tenemos otro apartado que dice informes. ¿Vieron? Igual, podemos hacer el diseño del informe desde cero, pero también tenemos una opción que nos va a permitir crear rápidamente este informe mediante el asistente. Tanto formularios como informes.
crear desde cero, a no ser que nosotros queramos personalizar el informe modificando todos los elementos. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar un informe en blanco para poder diseñar o hacer un diseño de informe, utilizar un diseño de informe. Hacemos clic en asistente para informe. Igual que en el anterior caso, en los formularios, en los informes también, como estamos utilizando el asistente, nosotros podemos generar este informe a través de las tablas o de las consultas. Asumamos que el director, si esto fuese, por decir, de la universidad, generalmente los directores, el decano, piden informes, por decir, para ver qué estudiantes se han inscrito en este semestre. Entonces, por tanto, imprimirán una tabla mediante un filtro, ¿verdad? O puede ser una consulta también. Entonces, si yo quisiera un informe de una consulta, miren, ahora vamos a trabajar con consulta, porque también yo podría imprimir de la tabla. Asumamos que vamos a trabajar con esta consulta de cargo por propietario. Entonces, selecciono la consulta y igual que en la anterior, me está mostrando aquí todos los campos de esta consulta. Si yo quisiera generar el informe, no con todo, solamente con el nombre de la compañía, el cargo, la ciudad y un campo más, vamos a el país. Asumamos que son esos 4 campos. Le doy siguiente a continuación una vez que hemos seleccionado, pero si yo quisiera imprimir todo, entonces selecciona, ¿no? Igual que en el anterior. Entonces, para este ejemplo, solamente esos 4 vamos a agregar. Siguiente. Ahora, como los informes generalmente van a ser enviados a la impresora, ¿sí? Entonces, aquí me está mostrando cómo quiero agrupar esta información que voy a visualizar. Puedo agrupar por el nombre. Eso quiere decir, miren, si yo selecciono el nombre de la compañía y hago clic aquí en este botón que tiene el símbolo mayor, quiere decir que va a estar resaltado el nombre de la compañía y por debajo va a aparecer los otros datos de los campos que habíamos seleccionado. En este caso, el cargo del contacto, la ciudad y el país, ¿sí? Le daremos siguiente. En el siguiente, en esta siguiente cuadro de diálogo me dice por qué campo yo deseo ordenar. Si yo quisiera ordenar por algún campo, entonces simplemente aquí elegimos por decir que ordene por la ciudad, por el cargo, o puede ser por el país. Lo seleccionamos y ya está. Para cambiar el orden, simplemente si yo quisiera en descendente, hago clic aquí y ya va a ordenar en forma descendente. Para este ejemplo, en forma ascendente. Nuevamente, siguiente. Esto no es obligatorio, pero no. Si ustedes no quieren ordenar estos registros, entonces lo dejan tal cual estaba a un principio. En el siguiente cuadro nos pide qué distribución vamos a aplicar a este informe. Igual que en los formularios, me está mostrando 3 formas de ver esta información. En pasos nos va a mostrar de esta manera, así tal cual está en esta vista previa. Si yo selecciono en bloque, se estuviera agrupando de esta forma y en esquema de esta otra manera. Miren, dependiendo la opción de distribución que le hemos aplicado, entonces nos va a imprimir de esa manera. Para esto seleccionemos en paso para ver la primera. Luego, como esto les decía, los informes generalmente es para mandar a la impresora. Por eso aquí me está preguntando cómo quiero ver la hoja. Horizontal o vertical. Si ustedes, por decir, han decidido imprimir un informe de una tabla donde les piden todos los datos de una tabla, por decir, quiero saber qué clientes tenemos en la empresa, en ese caso elegiré toda la tabla clientes. Y al imprimir todos sus datos, entonces será conveniente quizá imprimir en forma horizontal, ¿verdad? Como en este caso solamente estamos trabajando con 4 campos, quizás no es necesario imprimir en forma horizontal, por tanto lo dejamos simplemente en la opción vertical. Le damos siguiente. Y aquí de igual manera. Ahora el título que deseo aplicar al informe me dice, como he trabajado con una consulta y el nombre de esa consulta era cargo propietario, entonces me está mostrando, me está sugiriendo que le dé ese nombre. Ustedes siempre lo pueden cambiar, pero yo suelo dejar el mismo nombre y aquí simplemente aumentamos una palabra que diga informe. Si bien yo sé que este es un informe y va a aparecer en otro apartado aquí en la parte izquierda,
pero no está de más que le vuelvan a rotular la palabra informe, ¿no? Entonces, de igual manera que en formularios, aquí hay dos opciones. ¿Cómo puedo abrir este informe que estoy generando? En vista previa directamente o modificar el diseño. Generalmente en vista previa, finalizar. Y ahí está. Miren, se está agrupando por el nombre de la compañía, eso está apareciendo al principio y por debajo en la siguiente fila nos está mostrando el país, el contacto, la ciudad, dependiendo la distribución que hemos elegido. Y me está mostrando una vista previa justamente porque los informes son para imprimir. Y esto va a generar, ¿no? Bastante, depende de depende de los datos que yo tenga registrado en la consulta o en la tabla. Si tengo más de 100 registros, entonces seguramente va a emplear muchas páginas. En este caso solamente está entrando en una página, pero esto ya está para imprimir. Los informes, a diferencia de los formularios, si bien les decía que los formularios son objetos que están orientados a crear una interfaz de usuario, ya sea para visualizar los datos de las tablas o para introducir, los informes están orientados para crear una vista, la cual se va a imprimir generalmente, ¿no? Se va a realizar la impresión de esa información. Y generalmente los informes se trabajan con consulta, pero eso no significa que yo también pueda imprimir de los objetos o los campos de los objetos tablas, ¿no? Puede ser que yo quiera ver todos los clientes, los empleados, los pedidos, ¿verdad? El detalle de pedidos, pero aquí en detalle de pedidos habíamos visto que teníamos más de 2000 registros, entonces eso va a implicar imprimir muchas páginas, ¿no? Si lo mando a imprimir. Bien, hagamos un informe más. Vamos a hacer el informe con empleados, con la tabla empleados. Entonces, nuevamente, aquí vamos a salir de esta vista porque estamos en vista preliminar. Miren, aquí hay un botón imprimir. Entonces, si yo tengo conectado la impresora, entonces simplemente al hacer clic en imprimir, esto ya estuviera generando de esa manera. Vamos a ir a vista previa, a cerrar esta opción que dice cerrar vista previa para salir de ahí. Y nuevamente crear. Crear. Una vez más, asistente para informes. Generalmente, les vuelvo a repetir, los informes se realizan con consultas, pero en este caso por ahí nos piden que quieren ver el gerente, quiere ver el detalle de todos los empleados, entonces vamos a elegir esta tabla que se llama empleados. Asumamos que queremos imprimir toda la información, ¿no? O puede ser que solamente quiere el apellido, su cargo, su dirección, etcétera. Entonces seleccionamos aquí los campos. Pero vamos a imprimir todo. Voy a seleccionar todo. Siguiente. Como aquí hay varios, entonces por decir queremos agregar un nivel de agrupación que puede ser por el apellido, por el cargo. Eso ustedes eligen por qué nivel de agrupación quieren hacer. Entonces vamos a elegir el apellido, que se agrupe por el apellido. Le damos clic aquí, entonces ahí está, va a aparecer resaltado el apellido, luego los demás datos. Siguiente. Aquí me pide ordenar esta información. También vamos a ordenar, puede ser por el nombre o por el cargo, eso depende, pero para este ejemplo no lo ordenaremos tal cual está en la tabla que nos visualice. Siguiente, porque esto les decía no es obligatorio. En el anterior habíamos impreso en pasos. Yo puedo imprimir de esta manera en bloque o en forma esquemática. Seleccionemos a ver en bloque para ver cuál es la diferencia. Como yo tengo ahora muchos campos agregados, quizá es conveniente ahora colocarlo la hoja en forma horizontal. Entonces voy a seleccionar horizontal. Siguiente. Y aquí simplemente le añado la palabra informe. También voy a abrir nuevamente en vista previa para visualizar directamente y finalizar. Y nuevamente, miren, hemos agregado un informe. Como hemos seleccionado todos los campos, entonces, de acuerdo al contenido que tiene, me está cargando todos los datos, ¿no? Podemos ir viendo el siguiente registro.
Ahora ha generado 8 páginas. ¿Vieron? Si yo lo mando a imprimir, entonces voy a requerir de 8 páginas para ver todo el informe. Eso es por el contenido que tiene. Desde acá puedo configurar los márgenes, cambiar el tamaño de papel, todo lo relacionado con la impresión, ¿no? Entonces, nuevamente, salgamos de aquí, de esta vista. Y cuando salimos, miren, vamos a la vista de diseño. Esta es la vista de diseño. Porque lo que ha hecho al generar el informe, ha seleccionado, miren, cada elemento aquí donde está el título. Si hago clic, lo puedo modificar, colocarlo al centro. Estos campos son cajas de texto que se lo crea cuando uno está haciendo el diseño de una interfaz. Miren, aquí hay algunas opciones que se lo ve generalmente cuando uno está programando, creando, puedo cambiar algunos atributos de estos elementos, pero eso lo ha hecho automáticamente el Access, ¿no? Como hemos utilizado un asistente, no hemos tenido la necesidad de programar nada, porque toda esta información está relacionada con los campos que teníamos en las tablas o en su defecto en las consultas. ¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Lo lograron? ¿Les salió? ¿O fui muy rápido? Todo bien, ¿verdad? Entonces, Sí, Lice. bien. Todo bien. Ok, gracias. Como han podido ver, Access nos permite generar algunas vistas de manera rápida, de tal manera que nosotros podemos generar esos informes, esas vistas a través de los formularios, y si queremos imprimir esa información, entonces para ello están los informes. Generalmente esos 4 objetos podemos definir en Access. Entonces, ya para la siguiente vamos a crear una interfaz de usuario donde podamos ingresar, a través de ello interactuar con los formularios y otros objetos. Vamos a personalizar, vamos a aprender a crear. Si bien no sabemos, les decía, no hemos visto fundamentos de programación para crear un sistema desde cero, pero vamos a ver que no es complicado. Vamos a crear un formulario desde la vista del diseño. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora les voy a hablar. Adelante, dime. Una consultita. Luego de esto, ¿será que nos puede explicar un punto de la práctica? Bueno, en mi caso, yo un poquito me costó hacer el ejercicio número 13, que decía crear una consulta con los campos producto, precio, unidad, cantidad y descuento de la tabla de talla de pedidos. Hasta ahí todo bien. Pero luego Ya. me decía añadir un campo que calcule el precio total, o sea, precio de unidad por cantidad, y otro que calcule el descuento y un tercer campo que calcule el precio final. Eh, Al crear estos campos, ahí fue donde fallé harto con mi computadora, porque no me dejaba crear los campos y revisé las clases y no No vimos avanzamos. esa parte, ya, perfecto. Exacto, eso quería Ya, les que voy a nos ayudar. ayude porque sí, sufrir. Ya, ok, Gracias. no hay problema. Bien, bien. La pregunta era cómo generar, aquí miren, vamos a trabajar con pedidos. Tenemos una tabla que se llama pedidos y aquí en pedidos tenemos el cargo, a ver, o busquemos otra. Creo que eran productos, Lice. Ya, en productos también tenemos el precio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, aquí tenemos campos numéricos. Generalmente cuando queremos hacer cálculos, vamos a realizar con campos que sean de tipo numérico. Y aquí tenemos, miren, el precio por unidad, la unidad es en existencia. Entonces trabajemos con esto. Es una consulta. Mientras se conectan los demás. Hagamos clic en crear. Aquí sería diseño de consulta nuevamente. Productos, seleccionemos porque ahí está nuestro campo de tipo numérico. Agregar. Y cerrar. Por tanto, aquí lo que voy a hacer es, supongamos que quiero ver el nombre del producto, a ver qué más, la cantidad por unidad, el precio por unidad, ya, solamente esos 3 campos. Descuento. Vamos a generar ese descuento, no vamos a utilizar el descuento de acá, ¿sí? Para realizar los cálculos.
Ahora, como ya tenemos esto, miren, si yo hago clic en vista hoja de datos, ahí está el precio por unidad. Ahora asumamos que el descuento puede estar en la tabla o puede ser que haya cambiado. No olviden que los descuentos, si esto fuese de un supermercado, asumamos que para esta temporada el descuento es del 20%, para la siguiente puede ser del 10%, etc. Entonces nosotros podemos generar a través de este precio, generar un descuento. Digamos que el descuento es del 20%, entonces vamos a calcular aquí nosotros el descuento en base a este precio. Entonces vayamos otra vez al vista de diseño. Y para generar este tipo de consultas, aquí en la parte de, miren, tenemos otros espacios que están en blanco. Entonces vamos a utilizar ese espacio en blanco, porque vamos a generar un nuevo campo en realidad, ¿no? Que va a estar en la consulta. Por tanto, aquí yo lo voy a llamar descuento. Lo voy a abreviar así para que sea un nombre corto, porque después vamos a utilizar este campo para calcular el total. Entonces, miren, aquí lo que voy a utilizar es el nombre. Por eso es recomendable que cada vez que hagamos un diseño de una base de datos, los nombres sean cortos. De esa manera nosotros vamos a tener un mejor control de esta información. Por tanto, descuento, eso va a ir como rótulo en la parte de afuera. Entonces, o puedo colocar toda la palabra, miren, para que esto esté más claro. Coloquemos, no es larga la palabra, descuento. 2 puntos. Porque este va a ser el rótulo que va a aparecer afuera cuando estemos en la vista hoja de datos. Va a decir ahí descuento. Yo quiero sacar el 20% del precio total, por tanto eso equivale a una fórmula. Entonces aquí voy a utilizar los corchetes. Abro corchete y coloco el nombre del campo que voy a realizar, con la cual voy a realizar el cálculo. Miren, aquí dice precio unidad, así tal cual está escrito. Voy a colocar la P mayúscula porque precio unidad. Cierro los corchetes. Miren, lo voy a ampliar esto para que puedan verlo más claro. Ahí está. Esto que he puesto descuento, les vuelvo a repetir, es como un alias o un rótulo que va a aparecer en el campo. 2 puntos para separar necesariamente entre corchetes el nombre de campo que va a intervenir en la fórmula. Como quiero sacar el cálculo del 20%, el precio unidad multiplicado por cuánto sería para calcular el 20% jóvenes. ¿Quién me ayuda? Por 0,20. Ya, perfecto, muy bien. Sería por 0. En mi caso está configurado para punto. No sé en el de ustedes. Puede ser coma o punto. Voy a colocar 0,20. O también podría multiplicar el precio por 100 y luego lo divido esas dos entre 100. De esa manera también sacamos un porcentaje, ¿verdad? Pero por 0,20 es lo mismo. Y presiono Enter para que me acepte esto. Si esto está escrito correctamente, no hay... Generalmente en donde cometemos error es en el nombre, ¿sí? Entonces por eso les digo que coloquen tal cual está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Va a sacar de este campo, de todos los datos, el 20%. Ahora verifiquemos si este está perfecto. Voy a vista hoja de datos. Y ahí está, miren. Está calculando. Eso que puse antes de los 2 puntos de descuento me está mostrando acá. ¿Sí? Ahora, asumamos que ahora va a salir un nuevo precio, ¿verdad? Menos el descuento. Supongo que voy a colocar aquí otro campo que diga nuevo precio. Y el nuevo precio va a ser la resta del precio por unidad menos este descuento. Entonces voy a volver a la vista hoja de datos. Entonces eso va a requerir otra fórmula, ¿sí? Aquí. Y voy a colocar en este otro espacio en blanco. Entonces voy a colocar, lo voy a rotular así, nuevo precio. Eso va a ir como rótulo. 2 puntos, corchetes. Ahora, ¿qué campos van a intervenir en la fórmula? ¿Cuál sería mi fórmula para calcular el nuevo precio? A ver, jóvenes. Precio unidad menos descuento. Correcto. Entonces, como estos son 2 campos, miren, yo no puedo utilizar como en Excel, los que vieron Excel, los que vimos Excel, ¿verdad?
utilizábamos el nombre de la referencia. Entonces son bases de datos, por tanto hay que utilizar el nombre de cada campo y siempre entre corchetes. Entonces nuevamente aquí, precio, unidad, así está escrito, cierro corchetes, menos, el operador es aquí el menos, nuevamente corchetes, y el nuevo campo que nosotros hemos definido en esta consulta que se llama descuento. Si yo hubiese puesto abreviado así como estaba queriendo colocar, de la misma forma tuviese que haber escrito, como hemos colocado toda la palabra que dice descuento, entonces escribo descuento. Si aquí por algún error no he escrito la palabra descuento, por decir la S se me fue y puse de cuenta, entonces tuviera que corregir o coloco tal cual está, ¿verdad? Cierro corchetes y estuvo. Presiono Enter y he introducido otra fórmula. Voy a vista hoja de datos y ahí está. Miren, otro campo que hemos generado, igual de tipo numérico, obviamente, donde me está ahora calculando el descuento. Y lo ha restado 18 menos 3.6, 14.40. Y está bien, ¿vieron? Entonces, de esa manera yo puedo seguir calculando. Si por decir aquí tenemos un campo que dice cantidad de productos y quiero saber cuánto es el total a pagar, ahora tuviera que multiplicar el nuevo precio por la cantidad y ese sería el total. Pueden realizar cualquier tipo de cálculos en las consultas con los campos de tipo numérico, obviamente, porque yo no puedo multiplicar el apellido por 5% por decir, ahí me va a provocar un error. Generalmente vamos a utilizar campos de tipo numérico. Ahora sí, estuvo claro, les ayudé, jóvenes. Sí, Lice, muchas gracias. Ya, perfecto. Vayamos a